El domingo pasado estuvimos votando, hubo elecciones y quedamos cansadas. Hay algo turbio en el acto de votar, en el ejercicio de votar, como dicen. Y no voy a hacer teoría política, sino que estoy preguntándome por qué da tanto cansancio. Votar es casi traumático, implica un gran esfuerzo del que tal vez no nos damos cuenta porque se requiere de todos nosotros, los adultos. Y también es como un sueño que nos ponemos a soñar, un sueño más o menos turbulento, aunque también muy rutinario, del que de repente tenemos que despertarnos. Y votar es una entrega, e implica una concesión y requiere también concentración a la vez que requiere de nosotros una disposición al abandono. Uno se mete en un cubículo y vota, y ese acto, su acto más público, lo que hace uno en el lugar público necesariamente y por el bien público, y la cifra de su ser ciudadano, es a la vez invisible y tapado y secreto e íntimo, y uno lo hace completamente solo, metido en un lugar en el que solo cabe uno, en el cubículo de cartón del puesto de votaciones, que es como un sarcófago o como un retrete. Y esa contradicción entre lo más público que uno hace, que es a la vez de lo más privado que uno hace, es bonita. Es bonito hacer eso. Ahí en el cubículo uno podría votar por alguien distinto de aquel por el que dijo que iba a votar. Podría no votar por nadie. Es también como un confesionario ese lugar, ¿no? Uno está confesando algo. Uno está confesando quién quiere que lo gobierne, nada menos. Es una declaración de amor, desde luego. Pero también es lo contrario de confesar, porque cuando uno hace una confesión, está diciendo quién era uno, está diciendo que ya no es el que era, qué cosas hacía aquel que uno era, que uno ya no es. Está diciendo quién de uno ya pasó. Y votar es, en cambio, una expresión de confianza. Es expresar qué cree uno que puede pasar. Eh, Así que es lo contrario de votar porque uno está diciendo quién quiere ser uno, cómo quiere ser, no quién fue. Una segunda contradicción es que ese momento de confianza, de fiar, de respaldar una promesa, es también necesariamente un momento de traición y tal vez por eso es tan traumático y tan, de alguna manera, tan violento con uno mismo votar. Porque uno no vota por quien uno quiere no existe, quien uno quiere no va a gobernarlo, quien uno quiere tal vez existe recónditamente dentro de uno mismo. Entonces necesariamente al votar por uno se traiciona. Es un momento entonces de aceptación de la realidad. Y es un alto momento porque es el que lo comunica con el bien común, pero también es un momento insignificante y perdido porque lo convierte a uno en un número entre muchos números y lo convierte en un igual, en un exactamente igual a todos los demás. Le da a saber que uno no puede ser más que una unidad, por mucho que crea ser o que quiere que sea, por grande que uno aspire a ser o haya sido, es exactamente igual en ese momento que cualquier otro. Después de los días de elecciones vienen las cuentas y entonces da una especie de vértigo porque las cuentas no salen, como pasó esta vez, vienen los reconteos, vienen las sospechas de fraude y entonces uno se pregunta si el voto de uno no lo contaron y es como si uno no existiera, uno está de repente excluido de la comunidad de las personas. Vienen también los reportes sobre las compras de votos y uno trata de mirar la cosa desde otro ángulo, que no es el escándalo de la venalidad y la corrupción de la sociedad en la que vive. Uno trata de mirar desde otro ángulo y de repente se da cuenta de que lo increíble es que se vote gratis. Ve cuán grande es la gratuidad y la gracia de ese momento inútil de la votación.
además de sumarse y de supuestamente decidir el destino común o un ingrediente del destino común, los votos son como unas lucecitas que se añaden unas a otras y entonces alumbran y hacen que algunos recintos oscuros sean de repente, estén claros y se pueda ver en ellos. Entonces, por ejemplo, ahora, unos pocos días después de la votación, apareció esta infidencia por parte de Ingrid Betancourt, una infidencia un tanto miserable, que alumbraba una habitación privada, tan privada como un cubículo de Gustavo Petro, violando ella justamente una confianza, como la confianza que nosotros habíamos puesto en ella y en sus compañeros unos días atrás. Y entonces esa luz que se arroja de repente sobre una persona, un candidato o una candidata que simplemente ilustra una parte de todos nosotros, nos hacen preguntarnos qué le pasó, qué es quién es esa persona, cómo somos cuando somos como esa persona. También pasó con el candidato Gustavo Petro cuando el mismo día de las elecciones, creo un día antes, recomendó que la gente, aunque podía vender el voto, luego traicionara al comprador del voto y en el cubículo votara por él, ¿no? Pasando por encima del hecho de que sus votantes podían querer tener una integridad individual por encima de querer que él los gobernara, ¿no? Y pasando por alto la consideración ética sobre qué se puede vender y qué no se puede vender y cómo al uno vender cosas que no están a la venta, pues se desintegra de uno mismo. Bien. De lo que más me inquieta a mí del día de votaciones son los votos nulos. Son decenas de miles de votos nulos. En un momento de la tarde creo que dijeron en el reporte de la registraduría que habían contado como 150,000 votos nulos, digamos. Y eso más o menos no importa porque en nuestra imaginación es igual decir 10,000 que 150,000, pero en todo caso, digamos, muchos miles, varios miles. 150,000 personas votando una por una, después de hacer una fila, cada una sola, distinta de las otras, cometiendo su error por separado, cagándola por separado en ese cubículo sagrado confesionario retrete de la democracia, no sabiendo o no pudiendo o no queriendo, y perdón por los gerundios tan feos, marcar con una X la casilla que es, el nombre que es, el número indicado. Hay todas esas personas que hicieron la fila, mostraron la cédula, recibieron el lapicero para que los jurados de votación vieran su marca después, su marca extraña, su marca que no correspondía a lo que se le indicaba y la anularan. Hicieron un gesto, una serie de gestos para deshacer el gesto. Y entonces vemos que en el acto de votar el acto de votar implica las dos como operaciones básicas de la educación, ¿no? Contar los votos y leer para votar. Y en ese mínimo común denominador también nos encontramos, ¿no? En nuestra igualdad. Pero entonces, bueno, nuevamente me imaginaba a todas estas personas que ya sea porque no entendían qué es votar, y seguramente entenderán entonces otras cosas que los que entendemos qué es votar no entendemos. Todas estas personas, o porque tuvieron un momento en el cubículo de encuentro consigo, de humor totalmente anónimo, pusieron un insulto en la papeleta, en el tarjetón, o una X en cada uno de los candidatos, eligiéndolos a todos para que ninguno tenga ese instante de su voluntad para no entregarse a ninguno. O dibujó otra persona corazones, otro hizo una rima, otra persona pudo haber mordido el centro del papel. Y en fin, ese momento de creatividad ahí en el corazón del Día de la Democracia
me parece bonito y me parecería chévere imaginarlo más detenidamente. Entre las cosas que imaginé también vi, no sé, a una persona de un lugar muy pobre y muy apartado de los centros de poder. Bueno, los centros de poder están en todas partes, pero digamos de los centros de poder explícito político. Llegar a votar en un sitio que no hay carretera, en medio de un barrial, esta estructura parece de repente un lujo y parece de otro mundo la estructura de la votación, no porque la estructura sea lujosa ni bonita, sino porque no más el hecho de que se puede llegar a contar el voto de uno, que puede sumar una unidad en una cifra que todo el mundo va a ver, todo eso parece inaccesible. Y en medio, allí del barro, hay un lapicero. Y el papel mismo, el tarjetón, parece un lujo en sitios en los que de verdad hay poco papel. Es un objeto precioso, ese lapicero. ¿Dónde habrá más? Es mío, puesto que no es de nadie. Lo público es ese lapicero y ese pedazo de papel. Y entonces votar se convierte en sí mismo en un lujo, en un acto de lujo. Votar gratis es ser como un príncipe y también es ser más que un príncipe porque es tener el poder para cumplirle el deseo a una persona principal. Y eso es lo otro, ¿no? Al votar uno tiene el poder de cumplirle el deseo a alguien. Una donación, votar es una donación, además de ser una participación, es hacer un favor y escoger aquel a quien uno quiere favorecer. Implica un poder de dar y una voluntad de dar. Entonces, aunque es lo totalmente interesado, porque quieres votar para que alguien te gobierne como quieres que te gobierne, también implica una cosa desinteresada, un desprendimiento, cumplirle el deseo al que te caiga bien, decidir que uno de esos te cae bien, aunque tal vez ninguno te caiga bien, pero vas a decidir que quieres favorecer a uno. También tiene cierta grandeza eso. Y el voto es también como una llave. Uno mete la papeleta en esa caja, en esa urna, y es como si metiera una llave en una cerradura de un lugar oscuro. Ya había dicho antes cómo se alumbran lugares de las personas a quienes uno está eligiendo que nos reflejan también a aquellos que los estamos eligiendo, como lo que pasó con Petro e Ingrid, que ya dije, bueno, en fin. Pero además es una llave para conocer otra cosa de ti, una llave para entender algo. Durante toda la vida de uno trata de conocerse y conocerse es ajustar sus expectativas a sus capacidades. Y de pronto estos días de votación son como unas evaluaciones en ese estudio de la vida de uno. Y entonces uno sabe de repente quién es, también porque sabe de qué nación es miembro. Uno, parte de su existencia es ser parte de un pueblo y de una nación y conocer a ese pueblo y a esa nación. Y las elecciones, los resultados de las elecciones le permiten ver de qué es parte, en qué sitio está viviendo. Y tiene que aceptar que hay cosas que no están en su camino como colombiana, ni en su destino. Que aquella persona por la que uno votó y que uno creía que quería que lo gobernara, no lo puede gobernar porque las capacidades de uno mismo, de la nación de la que es uno, no están de acuerdo con sus expectativas. Entonces uno tiene que ajustar eso y va conociendo su camino y su destino. Esa no correspondencia, desde luego, esa aceptación de que no está para uno lo que uno quisiera, es parte de, pues desde luego es parte de vivir, pero es parte de conocerse. Y por eso tal vez al día siguiente de votar uno siente casi necesariamente como se siente después de cualquier desengaño o cualquier frustración. E incluso si los candidatos de uno ganaron, siente esa frustración, porque como dije, los candidatos que uno quería que ganaran tampoco son los que uno quiere que ganen, porque uno no conoce a esos candidatos ni conoce a nadie para entregarle esa confianza, para convertirse para esas personas en una unidad y en una parte y en un número. Adiós. Hasta dentro de 15 días.